Y si quieres contestarme, contesta, si no, no, pues si se complica el asunto. ¿Hubieras candidatizado al bolillo en caso de que a usted le hubiera tocado la posibilidad de escoger al técnico? No lo sé. ¿No lo sé? ¿O no lo quiere decir? Muy bien, estamos con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que lo hemos invitado y agradecemos su presencia. Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Un gusto estar contigo, un gusto estar con la gente que te mira. Bueno, atareado, pero bien. Sí. A ver, vamos por orden, ¿no? De las cosas que ofreciste, que ibas a hacer, de la cual en este momento ya las has analizado más profundamente, ¿cuál te arrepientes o en cuál piensas que vas a tener mucha dificultad en cumplir todas esas ofertas de campaña que tuviste? Bueno, nosotros sobre todo ofrecimos transparencia, Mario. Yo creo que eso, como siempre dije, es una actitud y una manera de hacer las cosas. Y entonces no debería dificultársenos. Sí veo trabas quizás en la implementación de proyectos. Yo creo que el país y las asociaciones provinciales y todo el que está alrededor del fútbol está muy mal acostumbrado a hacer las cosas de una manera muy informal y nos cuesta meternos en orden y nos cuesta meternos en reglamento y nos cuesta meternos en plazos. Ya tuvimos algún contratiempo con el fútbol femenino donde establecimos, por ejemplo, los plazos para que los clubes que eran amateurs y quieran profesionalizarse se integren al campeonato. Y claro, después te vienen los clubes que llegaron un día tarde, que lloran, que no, que por favor, que ya tengo el papel que era, que no es, que no me dejaron, que no me dieron. Nos cuesta meternos en organización y yo creo que no digo que no se pueda lograr, pero creo que va a costar mucho más trabajo la visión que yo tenía de establecer proyectos de fomento en el fútbol que sean proyectos ordenados y bien organizados hasta cambiar la cultura de la gente. La transparencia estaba avalada en los dos candidatos. Yo creo que cualquiera de los dos iba a ofrecer como garantía por su hoja de vida transparencia, que es parte de lo que tú dices, es una parte de la forma de vivir de uno, ¿no? Ahí no hay que pedirle mucho, eso está exigiendo la gente, que haya transparencia no solamente en el ámbito deportivo, sino en el todo. Pero al margen de eso, encontrarse con las principales dificultades. Por ejemplo, escuché hace poco unas declaraciones del presidente de la FE que decía que no sabía el hueco financiero que iba a recibir la ecuatoriana. ¿De qué estamos hablando? Bueno, no lo conocíamos un balance que se presentó en el Congreso donde fui elegido. Ese balance reflejaba una pérdida operativa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de más de $4 millones por el ejercicio 2018. ¿Y está correcto esa cifra o es más? No, está correcto. No, esa es la cifra. El balance está bien hecho, pero imagínate lo que es 4 millones. Eso quiere decir que por mes, si a la federación le entran $250,000, la federación se gasta $700,000 más o menos. Madre, sí. Eso cuando van pasando los meses se va acumulando y eso quiere decir una deuda importante con todos los proveedores de servicios y relacionados a la federación. Llegué y se le debía $800,000 a los árbitros, llegué y se le debía $400,000 a la agencia de viajes, $200,000 al hotel que aloja a los dirigentes, plata a los clubes, a la Liga Pro, a los cuerpos técnicos de las selecciones. Creo que lo único que no se estaba debiendo es lo que la federación no controla de manera autónoma, que son lo que se paga con fondos FIFA, con fondos Conmebol, etcétera, etcétera, que es, por ejemplo, la preparación de las selecciones, los cuerpos técnicos de las selecciones menores, algunas de esos ámbitos. No solo eso, encontramos un presupuesto, y ese presupuesto, como estaba presentado, ya era deficitario en $1,300,000. Pero había un truco, y es que había dos liñitas de auspiciantes, que la una era los auspiciantes que se nos fueron y que deberíamos recuperar, y la otra era los auspiciantes que por ser la selección deberíamos conseguir. Y eso hace que el presupuesto 2019 estaba deficitario en más de $3 millones.
Entonces estamos hablando de una federación desfinanciada. Cuando tú dices que los dos candidatos garantizábamos transparencia, yo estoy seguro de Selim, porque lo poco que conozco de él es un tipo preparado y un tipo de un background bastante bueno en su parte profesional y en su parte familiar. Me preocupaba lo que estaba alrededor de él, y lo que estaba alrededor de él era la vieja administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ese tal vez fue el punto... Yo creo que esa fue una gran debilidad. ¿Sí? Yo creo que esa fue la gran debilidad que tuvo Selim al momento de enfrentar las elecciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque no entiendo cómo las personas que estuvieron en la federación, los exdirectores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pretendían quedarse, sobre todo sin un plan. La federación, te puedo decir, Mario, estaba a días de, como se dice aquí, ¿no?, tener que cerrar la lámpara, porque ya no había ni para el agua. Se hablaba de que directores promocionaban la campaña de Selim, pero también se decía que el expresidente de la Ecuatoriana auspiciaba la tuya. Yo creo que el expresidente de la Ecuatoriana pensó que éramos una mejor opción, y eso está claro. Y en algún momento me parece que intentó hablar con sus allegados para hacerles o convencerles de eso. Y eso es verdad, no lo voy a ocultar. ¿Y pesó mucho su influencia para conseguir votos a favor tuyo? No, yo creo que los votos que teníamos, bueno, no puedo decir ni que no ni que sí, sería desmerecer un trabajo de una persona que para mí, por lo menos conmigo, se ha portado bien. La campaña fue muy seria. Vamos a separar el tema. Sí. La campaña fue seria, pero al último se dijo que hubo unos cambiazos de última hora. ¿A qué se debe eso? A ver, yo voy a ser súper claro y frontal en esto. La campaña fue entre un candidato que representaba un cambio y un candidato que representaba continuidad. Y lo repito, no por quién sea Selim Dumet, sino por quién estaba alrededor de él. Esa lista que representaba continuidad tenía a mano todas las herramientas que vienen con el estar al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y en algún momento se torció la mano de algunos clubes con amenazas en la disciplinaria, con amenazas de suspensiones, con amenazas de deudas, con amenazas de no pagos. Entonces, yo creo que eso hizo que algunos clubes duden o cambien, y otros tengan que mantener una postura ambigua durante mucho tiempo, que solo se reveló al final. Esa postura ambigua es: sí, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo para que no me compliques, para que no me amenaces, para que no me mates. Pero el momento del voto no estuve contigo. Entonces me parece que eso fue, no llegó a haber cambiazos, sino lo que llegó a haber es clubes que tuvieron que mantener una posición ambigua porque se vieron amenazados. ¿Cuál es el concepto del actual presidente de la Federación en relación a la existencia de las asociaciones, que terminan siendo parte integral de la Federación? Las asociaciones tienen una tarea que es absolutamente fundamental en el fútbol, que es el fomento de la base del fútbol. La base son los niños, la gente aficionada, porque no solo se genera jugadores. Yo creo que esa es una visión equivocada. Cuando nosotros pensamos en el fomento del fútbol, siempre nos limitamos a pensar que eso significa formar jugadores, y esa pirámide que va filtrando los jugadores hasta llevarlos a primera división. El fomento del fútbol quiere decir también el fomentar hinchada, el fomentar afición, el fomentar pasión. Y yo creo que esa es la tarea principal de las asociaciones de fútbol. Yo creo que son muy importantes, pero han estado de alguna manera, y yo les decía a ellos: ustedes no pueden seguir siendo un número dentro de la federación, ustedes no pueden seguir siendo un número cada 4 años, un número al que solo se lo atiende cuando se necesite el voto. Y lo que es más, un número que se consigue fácilmente con cualquier ofrecimiento pequeño. Porque están acostumbrados a que no les den nada, entonces con cualquier ofrecimiento pequeño ya les convencen. Ustedes tienen que meterse acá en el ritmo de empezar a generar proyectos, a generar infraestructura para sus provincias, para sus asociaciones, para sus equipos. Hay no sé cuántos equipos en segunda, 200 equipos en segunda, voy a dar un número de la cabeza. De esos 200 equipos necesitan mejorar sus condiciones de vida, necesitan mejorar las canchas en las que entrenan, en las que juegan, el camerino en el que se cambian, los uniformes que se ponen, los zapatos con los que patean, la pelota que patean.
Y esa tiene que ser la tarea de las asociaciones. Entonces, a las asociaciones hay que darles, pero hay que exigirles también. Y hay que exigirles orden, y hay que exigirles que se les pueda auditar sus actividades, en qué gastan el dinero para poder... Sí. Bueno, se viene haciendo, pero se viene haciendo de una manera desordenada. Y yo creo que en el momento en el que tú piensas que la federación se queda con esa tarea, porque ya el torneo poco a poco se va yendo y cada día es menos cosas todavía. Pasan los días y claro, hay menos cosas, se van resolviendo cosas con Liga Pro, entonces eso le va dejando menos responsabilidades a la federación en el torneo. Y si bien tiene que seguir siendo la madre del fútbol ecuatoriano, la que cobija todo, la que incluso es responsable de velar por el buen funcionamiento de la liga para que eso sea buen funcionamiento. ¿Y lo entienden los clubes eso? Yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera lo entienden. ¿Han creado una independencia absoluta en Liga Pro? Pero ellos siempre sabrán, y ya creo que a ver, yo fui uno de los principales propulsores de la liga, tú estuviste cerca mío cuando lo empezamos a pensar en ese tema. Yo creo que nosotros poco a poco nos hemos ido entendiendo cómo verdaderamente funciona. En algún momento sí pensamos que era simplemente de levantar la bandera revolucionaria, independizarse y dejar de tener que ver nada con la federación. Después entendemos que hay una transferencia de responsabilidades, que hay responsabilidades que no se pueden transferir, como el arbitraje, como el registro de jugadores, otros. Entonces entiendes que es necesaria la federación para la vida de la liga. Y yo creo que esto comúnmente se le da un tinte de competencia por poder. Y yo creo que no hay que verlo así. Pero no es porque el objetivo es el mismo. Pero en la práctica sí se da. Sí, se da. Llena de se da cuando tienes ambición de figurar, ambición de estar, de ser el número uno, de que el otro sea el número dos. ¿No tienen eso? Yo no creo tener eso. Yo no creo tener eso y yo tengo una buena relación con la liga. Para mí, el que la liga funcione significa que el fútbol funcione, y si el fútbol funciona significa muy agradecido con la liga porque fue auspiciante tuyo en la campaña también. Bueno, no, auspiciante en la liga, no sé si la liga, la liga tenía la mayoría de sus clubes, la mayoría de sus clubes convencidos. A Miguel Ángel. No, a Miguel. Al español. A Luis Manfredi. A Luis Manfredi lo dijo al frente. Nosotros estamos con el candidato Ega, punto aparte. Wow, le dije qué suerte. Bueno, me parece que era la visión de la gran mayoría de sus clubes. Y entendiendo que la liga son clubes. La liga es una unión de clubes. Entonces, si la gran mayoría estaba persiguiendo algo, pues me parece que la liga se debía a eso. Debutaste con un problemazo. Con lo de Barcelona. Debuté con una gran alegría, de la cual no fui partícipe. Y lo reconocí en su momento, que fue el campeonato de la Sub-20 en Chile. Ya vamos a hablar de eso. Una gran alegría. Y un gran problema que fue el de Barcelona. Ya, pero ¿por qué te metiste en la culpa? No, yo no me metí la culpa. Nosotros reconocimos el error de un funcionario de la federación hasta ahí. La responsabilidad es otra cosa. El reglamento lo dice claramente. Ahora, teníamos que reconocer que un funcionario de la federación no hizo el proceso que tenía que hacer. Y no lo hizo expeditamente como está contratado para hacerlo y como es su responsabilidad hacerlo. Pero cuando supiste que José Francisco apuntaba los cañones para demandarte, dijiste, no, pues si la responsabilidad del artículo 46 dice que son los clubes. Es que eso es claro, Mario. Deslindamos la responsabilidad de la federación, aceptamos el error de la federación. El error de la federación devino en un problema que de todas maneras fue responsabilidad del club. Lamentablemente lo generó la federación. Entonces, aceptamos el error de la federación, fuimos con Barcelona a intentar ayudarlo, a respaldarlo hasta donde daban nuestras fuerzas y lo intentamos. Y José Francisco estuvo conmigo sentado con el presidente de la Conmebol hablando de esto. Y lo hicimos porque creíamos que tener que hacerlo y teníamos que respaldar a nuestro club. Porque más allá de su responsabilidad en que no se haya completado el proceso por un error de la federación, pero que no se haya completado el proceso, que es la responsabilidad que tienen los clubes, entendíamos que deportivamente no era justo lo que estaba sucediendo con Barcelona. ¿Y por qué diluyó José Francisco la idea inicial de demandarlos? Por daños y perjuicios a la ecuatoriana. Tal vez porque tú estás muy relacionado con un vínculo comercial
No, que tiene Barcelona. No creo que tenga nada que ver. No. Tú hablas por el auspiciante, Claro. por el auspicio y digámoslo de Seguro, frente, el Banco Pichincha no, como lo estoy auspiciante de diciendo, Barcelona. No creo que tenga nada que ver con eso. Yo creo que Barcelona muy coherentemente entendió que si bien había un error de la ecuatoriana, en estos momentos no era dable una demanda, no era sostenible una demanda. Yo creo que hace mucho más sentido lo que terminaron haciendo, que es buscar empaparse de los temas, empaparse de los diversos casos que sucedieron con la Conmebol en este corto periodo. Y es que la Conmebol cambia las cosas y cambia el reglamento y cambia las reglas del juego muy cerca de la competición. Y la Conmebol dice, ya no son 3 días antes de la competencia, son 3 días antes del inicio de la fase. Y me parece que los clubes en general no cayeron en eso, porque hay algún problema también, y te lo voy a decir, Católica también tiene algún problema en la inscripción de sus jugadores. La gran ventaja es que Católica no jugó todavía. Esto sucedió con Barcelona, que fue uno de los primeros partidos que se jugaron. Entonces, lamentablemente eso hizo que se vengan muchos problemas, y se vinieron muchos problemas, y lo que yo recomendé y aconsejé a Barcelona es: empápense de todos esos problemas. Vean si esos problemas fueron similares al de Barcelona. Vean si se juzgó de una manera distinta problemas similares, y entonces van a entender si tienen un caso para reclamar o no tienen un caso para reclamar. O sea que yo estaba esperanzado en que la Comisión de Selecciones y otras comisiones de funcionamiento de la federación ibas a invitar, conociendo tú tanta gente dedicada al deporte, ex dirigentes, en Quito hay muchos, en Cuenca también, sí, que te acompañen en el ejercicio de la Comisión de Selecciones, por ejemplo. Pero veo que son los mismos directores. ¿No te parece que están acumulando demasiado poder y demasiado esfuerzo a la vez? A ver, Mario, yo tengo una manera de ver a la famosa comisión de fútbol, que en el caso de la selección es la comisión de selecciones. ¿Qué es lo que es la comisión de selecciones? La comisión de fútbol de la selección nacional. Muy bien. En mi experiencia ya mediana como dirigente de un club, cuando yo tuve comisiones muy extensas, tuve problemas. Comisiones de demasiados criterios, de demasiada gente que creía saber la verdad y creía entender el fútbol mejor que todos, y etcétera, etcétera. Hubo problemas. Yo creo que la comisión de selecciones tiene que ser juzgador, sí, pero sobre todo un soporte para el seleccionador nacional y para la selección nacional. Yo creo que a la comisión de selecciones, a la comisión de selecciones no se la puede manejar de una manera política como se maneja el resto de comisiones, o como se manejó algún rato el resto de comisiones, asignando de acuerdo con lo que te pedía uno u otro equipo, una u otra asociación para consolidar el tema de las votaciones. Yo creo que a la federación sí le hace falta, Mario, un directorio externo. Y es uno de los proyectos que yo tengo en la cabeza. Un directorio externo con esos notables que tú dices, con esa gente que tiene mucha experiencia y mucho nombre y mucho andar en el fútbol ecuatoriano. Gente que quizás no tiene el tiempo para pasarse 3 días por semana en la federación, pero sí tiene el tiempo para una vez al mes venir a reunirse con nosotros y conocer los temas más importantes de la federación. Eso lo tengo, y no solo para la selección, sino para todos los temas importantes que tiene la selección, porque siempre nos servirá un consejo, siempre nos servirá una palabra experiente, siempre nos servirá un criterio de gente que quizás ha recorrido mucho más camino que nosotros. Entonces, sí es un tema que lo tengo planeado, pero lo tengo planeado como un directorio externo de la federación, un organismo de consulta ad honorem para esas personas que yo creo que se puede invitar para que colaboren con la selección. ¿Por qué coartaron esa libertad que tenían ustedes de escoger el director técnico de la selección, si podían haber observado al anterior directorio que no lo haga todavía, que les dé esa posibilidad de ser ustedes? ¿Por qué no ejercieron esa facultad que tenían los dos candidatos? Mario, a ver, para el momento en el que éramos candidatos ya el director técnico estaba contratado. Vamos a ver los tiempos más o menos, estamos hablando de agosto del 2018 que ya se contrató el cuerpo técnico. Entonces, pero todos sabían que las elecciones eran en enero. Sí, pero todavía no éramos candidatos ni siquiera para decir, bueno, no lo hagas.
Y tú recordarás que en un consejo de presidentes de Liga Pro se sacó un comunicado diciendo a la federación, no solo no contraten técnico, no firmen contratos de televisión, no hagan la Copa Ecuador, que están ustedes por salir de ahí y creemos que deben esperar a que el nuevo directorio de la federación imponga su criterio en esos temas. No se hizo caso. Y si quieres contestarme, contesta, si no, no, pues si se complica el asunto. ¿Hubieras candidatizado al Bolillo en caso de que a usted le hubiera tocado la posibilidad de escoger al técnico? No lo sé. No lo sé. ¿O no lo quiere decir? No lo sé porque no... A ver, cuando uno empieza a buscar un técnico, elige de un pool de técnicos, elige de las opciones que están disponibles. Y yo no conozco de cerca cuáles fueron las opciones que estuvieron disponibles para Ecuador. Tú me dices, si estuvo Guardiola, capaz era un criterio. Si los técnicos otros eran otros, quizás no era el mismo criterio. Yo creo que es llover sobre mojado. Hoy el técnico de la selección es Bolillo Gómez. Hoy creo que tenemos un técnico que es experiente, que conoce mucho el fútbol ecuatoriano, que conoce mucho al futbolista ecuatoriano. Que le falta mucho para conocer, ha dicho hace pocos días en una declaración. Sí, yo creo que, a ver, hoy lo decía en otra entrevista con otro medio. Yo creo que el tema se da en la manera de manejar la prensa y la manera de manejar los criterios. Yo soy una persona frontal, que digo lo que siento, que digo lo que creo, que digo lo que quiero. Y quizás Bolillo es una persona que piensa mucho en proteger a su grupo, en proteger a sus jugadores y en tirarse de alguna manera todos los castigos y los problemas hacia él. ¿Cree el presidente eso de verdad? Sí, yo creo que es así. Pero, ¿cómo es que se la está comiendo él sola si se la está diciendo a usted? Que ya les dijo a los muchachos que van a ser campeones. Bueno, pero es... sí, es broma. Sí, no. No le puedo creer. No, yo creo que esa es la manera de él de alguna manera si se quiere, darle un toque de humor, de ese humor medio negro, medio oscuro que a veces tenemos. Es darle ese toque, ¿no? Decir, bueno, no, yo dije que íbamos a aprender, pero ahora no, hay que ser campeones. Ya. Pero yo creo que la cosa está de alguna manera en el medio. Yo digo que el aprendizaje es mucho mejor cuando uno compite. Si uno va a querer ganar, y por último, si se da un tortazo queriendo ganar, el aprendizaje será mucho más valioso que si va sin ninguna expectativa. Pero le está diciendo muy fuerte, pues, al Bolillo. Le está diciendo directamente, ¿no? Es que no me venga a aprender. Si el aprendizaje vale... No, el aprendizaje es todos los días. Por supuesto. Y no terminamos de aprender hasta el momento en el que nos vamos de este mundo, Mario. Y este tema de bromista, que siempre lo ha sido, pero también es broma decirle ignorantes a los que están en contra de él. No. Yo creo que ese fue de alguna manera... ¿Quién para los excesos de él? Yo creo que tenemos que ser nosotros. Ustedes, ¿no? Sin duda. Tenemos que ser nosotros, para eso estamos. Pero tampoco nos gusta... Las palabras pueden sobrar, sí, aunque hacen daño, ¿ah? Sí, por supuesto. Pero el rendimiento del equipo es terrible. El rendimiento del equipo fue muy mal. ¿De quién es responsable? Ustedes. Todos. Vamos a ser responsables. Ya nos tenemos que hacer responsables. Ya estamos ahí sentados. Oficialmente se compromete a ser responsable por lo que eligieron otros como técnico. Estoy sentado. Tengo que hacerme responsable, Mario. Creo que es lo que hay que hacer. ¿Pero le ha puesto tiempo hasta la Copa América o no? No he pensado en tiempos, plazos, ni... ¿Y si le va mal? Ni he pedido su contrato, ni mucho menos. Y si le va mal, tendremos que evaluar por qué le fue mal, cómo le fue mal, qué tan mal le fue, si fue funcionamiento, si fue resultado, si no, si vamos caminando hacia lo que queremos o no. ¿Y si no? Y si no, tendremos que evaluar y tendremos que cambiar. O sea, yo no le tengo miedo a las decisiones, pero creo que las decisiones se las tienen que tomar primero con respeto a los procesos. Hoy decía yo... ¿Y de qué proceso hablamos si no lleva a un equipo estudiado realmente a las necesidades del fútbol ecuatoriano, porque ha postergado jugadores y ha convocado jugadores que no debieron estar? O sea... Usted también ha analizado eso. Sí, por supuesto. No me venga a decir que Leonardo Campana, que va a jugar un mundial, es la persona que va a preparar para una Copa América. No, seguramente no. Seguramente el pensamiento detrás de eso fue: no tengo a los jugadores que voy a llevar a Copa América, tampoco quiero observar otros que no voy a llevar, voy a darle la oportunidad a un muchacho. No sé, estoy elucubrando sobre eso. Pero yo creo que
A ver, nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre una convocatoria. Sí, no, pero eso Mario, nosotros. Pero tú como hincha de tu equipo, no sé de qué equipo seas hincha Patria, ahora. Patria, no, siempre. Sigue siendo del Patria. Sí, sí. Bueno, en el Patria habrán 22, 25 jugadores, me imagino. No, tenemos 22 hinchas como la Católica. Bueno, ya, entre los 22 que nos sentamos ahí en el palco en la Católica, nunca nos ponemos de acuerdo sobre los 11 que tienen que jugar. El uno cree... Y además con una cosa, para el hincha, el jugador que está sentado en el banco siempre es el mejor. Siempre es el que no estuvo y el culpable de que no haya resultado las cosas. Porque es mucho más fácil decir, lo que pasa es que perdimos porque no se llevaron, porque no lo pusieron, porque no hicieron el cambio. Entonces, en ese sentido, yo digo, si en un equipo es difícil, que tienes 22 para elegir 11, acá que tienes un pool de no sé cuántos, 200, 300, 400 jugadores para elegir 20... Es un tema mucho más difícil de ponerse de acuerdo y son gustos y colores y sistemas que por momentos no entendemos, pero que los tenemos que llegar a entender y los tenemos que discutir y los tenemos que moldear a la imagen y al objetivo que queremos nosotros. Pero sí se da cuenta, que no, sí. En mi cabeza yo no creo que uno puede decir el objetivo es este y entonces todo lo que va antes no importa. Vimos la gran emoción que nos causó la selección sub-20. El haber estado ahí, el haber sentido y lo que sintió este país al finalmente decir, finalmente somos campeones de Sudamérica después de no sé cuántas décadas de intentarlo y de darnos contra la pared. ¿Cuánto de mérito tiene usted allá? Yo poco nada. Soy súper sincero. ¿El poco cuál es? El poco es haberlo recomendado a Jorge, a Carlos, sí. Y el haber facilitado su contratación. Ah, bueno, sí. El haberle dicho a Carlos, este es el hombre que te puede ayudar ahí, que te puede organizar. ¿Y ese no es el que lo puede ayudar en la selección mayor? Pero ya estuvo, ¿y qué pensábamos hace algunos meses de él? Yo he sido contrario a que él ya lo declaró, ¿por qué tuvo que ceder y poner a esos jugadores? Sí. Por eso, ahí estuvo su error. Es que yo donde digo yo no es que no creo en las capacidades de Jorge. Yo soy uno de los primeros que cree en sus capacidades porque lo conozco bien, porque fue Jorge, la Católica de hoy día es un invento de Jorge Célico y de Francisco Yo Egas. lo viví también, sí. Fueron 8 o 9 años de trabajar juntos. Entonces, algo. yo creo que Jorge Célico tiene capacidad para todo lo que se proponga por su manera de ser. Muy bien. Pero hoy tiene que encarar un reto absolutamente distinto y absolutamente importante. Yo a lo que voy es, ¿qué decía? Ese mismo hincha que hoy dice, el profe Célico, que es tan ganador, que es tan ofensivo, que... A ese denle la Copa América y pongan a los muchachos de la sub-20 a jugar la Copa América. Yo no he dicho eso, yo le he preguntado a usted. Yo me refiero a lo que se oye, a lo que se escucha, a lo que se tiene que leer todos los días. Yo creo que la responsabilidad del directivo es tener la cabeza un par de grados más fría de lo que la tiene el hincha. Y la transición entre ser directivo, ser hincha a ser directivo, es tratar de aprender a bajar esos 2 grados de temperatura y a pensar un poquito más fríamente de lo que le Macri lo ha dicho siempre, que él era hincha los domingos. Sí, así es. Es que si no tenemos que pensar. Vamos al mismo Jorge Célico. Vamos a la Católica de la que estamos hablando. ¿Te acuerdas claramente ese 7-0 en el Capo, el que parecía que era el fin del equipo? Donde los 22 o 40 o 50 o 100 hinchas que le quieren a la Católica y le sirven a la Católica nos escribían diciendo, han humillado el nombre de Católica, se acabó la Católica, no queremos volver a irla a ver, han humillado a las empresas que la auspician, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jorge Célico se tenía que ir, pero no a su casa, del país se tenía que ir. Detengámonos un momento. Francisco Egas, presidente de Católica. Pierde 7-0, regresa y Máximo habla con los 22, que para nada es peyorativo. Sí. Con los 50, con los 60. Estamos hablando de eso, sí. Y con su tío, y para de contar, pues. Sí, la responsabilidad ahora es con un país. Ahora es con un país. Sí, la responsabilidad es con un país. Sí, y yo creo que entonces hay que tener todavía más fría la cabeza para decir, bueno, ok, vamos a analizar todo el contexto, vamos a analizar hacia dónde vamos a hacer los correctivos, vamos a tomar los correctivos necesarios y entre ellos está regular algunos discursos, discutir esas convocatorias, discutir quizás uno que otro jugador que
que por ahí... Discutir las convocatorias. O sea, discutir las convocatorias no en el sentido... Tiene unos antecedentes terribles, Bolillo, cuando hablamos de convocatorias. Pero, a ver, una cosa es discutir las convocatorias desde un punto de vista futbolístico. Otra cosa es dividirnos las convocatorias, como decía algunas del Bolillo. Yo pongo 15, el resto me los ponen. ¿Y cómo usted está de acuerdo con eso? No, eso no se puede estar de acuerdo. Eso es un horror lo que se hizo en algún momento. No, a mí no me interesa porque no soy empresario de fútbol. Ni ningún pariente mío es empresario de fútbol, ni me dedico a eso, ni quiero dedicarme, ni me dedicaré nunca a eso. Y peor cuando estoy en otras funciones. No me parece una... Pero cuando uno dice discutir las convocatorias, estamos hablando de que entre gente de fútbol tú dices me gusta este, yo digo, y tal vez ¿por qué no probamos a este otro? Y entre los dos nos ponemos de acuerdo en que tal vez hay que convocar a este y probar a este otro para llegar a la competencia y saber cuál de los dos nos rinde mejor. A eso me refiero con el discutir las convocatorias. ¿Está dispuesto a llegar a ese estilo de conformar una convocatoria en el que se involucra usted también? No, de ningún modo. A ver, no en nombrar. Otra vez, Mario. No estoy diciendo eso. Ni imponer, ni... A ver. Pero el Bolillo es muy hábil. Sí. Él le va a decir, a ver, dígame, presidente, ¿cuál es? No, pero no, es que no vamos a entrar en eso. ¿No? No, en ninguna convocatoria usted verá verá ningún jugador puesto por nosotros, por la federación. Eso no tengo duda. Eso no existe. Ahora, vamos a conversar de fútbol. Usted me estaba hablando antes de una comisión de selecciones donde haya gente... No dije muchos, dije 3 y usted presidente nato. ¿Cuál es la tarea de esa comisión de selecciones para usted? Supervisar la actuación de tener un margen de respeto y tener una interacción con el cuerpo técnico sobre convocatorias, jugadores, etcétera, etcétera. Vamos a interactuar y vamos a respetar las decisiones del técnico, porque finalmente el técnico sus decisiones tienen que ser respetadas para sus resultados poder ser evaluados y exigidos, me parece. Muy bien. Pero es un tema que me pesa. Por ejemplo, los excesos verbales siempre hacen daño. ¿Cómo puede decir que ahora va a aprender de Célico en que van a jugar para ganar? Me parece que no cabe. Me parece una burla. Sí, yo tampoco creo. Respetar porque... a mí tampoco me gustó y hoy de noche llegan y se los diré. Porque no me gustó. Me parece que no hay que contaminar las cosas. Me parece que lo que ha hecho Jorge con su selección es muy loable, es muy destacable, que merece estar aparte de lo que pase con la selección ecuatoriana. Me parece que no hay que contaminar ni lo uno con lo otro, ni lo otro con lo uno. La tendencia en los twitters, que terminan siendo un gran apoyo para el periodismo, sobre todo por la temática, en eso, más que por el pensamiento, porque el pensamiento muchas veces lo hacen desde los excesos, ¿no? Y hay que respetar también eso. Pero, pregunto yo, mucha gente lo ha dicho hoy en el programa que tengo a diario, que él está preparando que lo despidan. Él está provocando todo para que usted se harte. Y la Comisión de Fútbol dice, ya basta. No, yo no creo que... Y usted sabe lo que representa eso. Sí, no, yo no creo... yo no creo que ese es el caso. Yo sí creo que se está protegiendo de alguna manera los jugadores del grupo y está reaccionando a una crítica que considera él es desmedida. ¿Es desmedida para usted? Para mí es una crítica pasional del hincha. Y el hincha... No, estoy hablando de la prensa. La prensa es hincha. La prensa la prensa es hincha de la selección, Mario. Sí, la prensa es hincha de la selección y por momentos reaccionan como hinchas de la selección. Bueno, sáqueme de esa lista. Bueno, usted es un analítico del fútbol y usted es un hombre que analiza, yo creo que con lo que decíamos, ya con una cabeza un poco más fría que lo analiza la gran mayoría de gente. ¿A usted le gustó los partidos de la selección? No, a mí tampoco. No. Porque quiero ver otra selección. No me gustó el funcionamiento, el planteamiento. Sí. Quiero ver otra selección, Nosotros llegamos a lo que llegamos con una selección que trataba bien la pelota, que era muy rápida, que era difícil de controlar, con mucha fortaleza física. Y yo hoy no vi eso en nuestra selección. Y entonces hay que llegar... Y por eso digo, discutir con el técnico el por qué eso no se está dando. ¿Por qué el estilo de juego que facilita o que se facilita por la condición física de nuestros jugadores y donde nosotros podemos tener una ventaja competitiva versus los países con los que competimos, hoy no está siendo una fortaleza para la selección? Me parece que la selección
Vimos una selección estructurada de media cancha para atrás, muy responsable, muy seria de media cancha para atrás, exceptuando algún jugador que no tuvo un rendimiento como lo esperábamos o como el técnico lo esperaba, y una selección inofensiva hacia adelante. Una selección que no pudo pasar de media cancha diseñada con criterio así, y con pelota. Dibujada en un pizarrón así, porque anoche vi a Estados Unidos con Chile. Y pude observar que Chile enfrentó a Estados Unidos y lo puso en apuros. Sí, lo vi. No. Nosotros respetamos, no sé si lo respetamos, demasiado. No sé si sentimos que por las ausencias de jugadores no teníamos con qué competir y nos dedicamos a cuidar. Ausencias por responsabilidad de alguien, vamos hablando claramente, ¿no? Sí, pero yo no quiero encasillarme en que usted sea el jugador del bolillo todavía, porque entiendo la relación. Sí, por supuesto. Pero aquí hay... Alguna vez dijo el bolillo esto, y lo repito. No voy al Ecuador porque tengo el 50 a favor y el 50 en contra. Y que no entendía por qué. Hoy tiene menos del 20 de aceptación. Me parece que... Y se mantiene. ¿Y qué pasó? ¿Cambió el discurso o el contrato es muy bueno? No, me parece que él confió nuevamente en nuestra selección. Me parece que confió nuevamente en el futbolista ecuatoriano. Y me parece que él cree para su adentro que lo puede hacer. Yo creo que él está convencido de que puede llegar con esta selección. ¿Y usted no? No, yo estoy convencido. Sí, ¿lo hubiera llevado a la Católica como técnico? No me alcanzaba el dinero. Buena salida, Oli. Muy bien, mira, Francisco, se nos fue el tiempo, ¿no? Increíble, pero te agradezco la frontalidad. Y conversando de esto tenemos para 7 programas de estos. De verdad que no esperaba otra cosa que esa frontalidad. Yo te deseo éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito nuestro. Sin aunque duda. unos lo duden. Sin duda. Que nos alegramos con la pérdida del equipo, dijo. Que hay muchos que se alegran con la pérdida del equipo. Ese equipo no es de él, ese equipo es nuestro. El equipo es de todos. Es de todos. Ese es nuestro equipo, es nuestra federación, Exacto. es nuestro fútbol. Bien. Yo te decía, si competimos la liga y la federación, ¿por qué competimos si el objetivo es el mismo? Exactamente. Si competimos los clubes y las asociaciones, ¿por qué competimos si el objetivo es el mismo? Si competimos costeños y serranos, ¿por qué competimos si el objetivo finalmente es el mismo? Entonces, vamos a hacer equipo. No nos tiene que gustar, no por eso nos tenemos que callar y dejar de criticar y no decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que creo es que con esa crítica, haciéndola constructiva, podemos empujar el barco y podemos cambiar las cosas que hoy, te digo, tenemos un momento muy duro en el fútbol ecuatoriano y eso se ve reflejado de una manera u otra en la selección, se ve reflejado de una manera u otra en nuestros jugadores. Yo ayer veía el partido con Honduras y no sé si te percataste que en el relato hablaban de los jugadores hondureños que juegan en España, en Italia, y de nuestros jugadores no se podía decir lo mismo. Sí. Quitando a Antonio, que es un caso excepcional, que además yo creo que es la excepción que confirma la regla. Sí. Nuestros jugadores no están llegando, no están adaptándose, no están pudiendo competir en el primer nivel. Y competimos contra al menos 8 selecciones que tienen jugadores compitiendo en el primer nivel. Entonces corremos de atrás. Y eso, de Honduras, ¿no? Porque Estados Unidos juegan casi todos en Europa, por supuesto. Y con lo difícil que es que los jugadores americanos salgan en Europa por lo que paga la Liga Americana. Sí, igual están en Europa. Eso habla mucho de la calidad de esos futbolistas. Y entonces nosotros tenemos que primero entender esa realidad, pero no limitarnos con esa realidad, no sentirnos menos ni perdedores con esa realidad. Tenemos que buscar cuáles son nuestras fortalezas. Así como esa es nuestra debilidad, seguramente tenemos que buscar nuestras fortalezas, y nuestras fortalezas están en el equipo, en el grupo, en la mística que le podamos llegar a dar a esa selección, que se va construyendo poco a poco, que tenemos que ayudarla y que tenemos que empujar para que así sea. Presidente, en tiempos de aprender, ¿qué hemos aprendido en este diálogo? Yo creo que hemos aprendido que las cosas se tienen que decir, que no hay ningún misterio en esto del fútbol. ¿Y el respeto? Que sí, por supuesto, que si nos respetamos podremos construir, que si no nos respetamos vamos a destruir. Muy bien, me quedo con esa frase del presidente de la federación, que no me imaginaba, repito, otra cosa, encontrar ahí franqueza y me quedo. ¿Cuándo nos vemos otra vez? ¿Después de esta discusión que va a tener ahora o después de la Copa América? ¿O después del Mundial de Polonia? Usted sabe que a pesar de que mis tiempos son complicados y de que usted es un periodista difícil para sacar adelante una entrevista, también es una persona que sabe mucho de esto y por eso el resultado es el que sus oyentes y sus televidentes esperan. Muchas gracias. Que a las órdenes siempre. Salud, Francisco, ¿no? Y éxito. Salud, Mario.
Muy bien, gracias y hasta la próxima.